Hola, estás en Lecciones de Biblia y Ciencia. Soy María del Pilar Salazar. Si te gusta este espacio, compártelo con otras personas que deseen aprender de la palabra de Dios. En esta serie, Fenomenología de la Religión. También puedes encontrar este material en YouTube, Lecciones de Biblia y Ciencia. Bienvenidos. El método fenomenológico y su aplicación. Si hablamos que la fenomenología de la religión es una de las ciencias de la religión, obviamente tendrá su lenguaje propio y una metodología para tratar el tema base de su estudio, y obviamente hay formas de hacer una aplicación del mismo. Y es importante entender que filósofos como Husserl dice que la fenomenología es una corriente idealista subjetiva cuyo concepto central es la intencionalidad de la conciencia, es decir, su orientación hacia el objeto. Aquí la intencionalidad es muy importante en estos elementos del tipo religioso. De hecho, en el racionalismo kantiano se hacía una distinción entre el mundo de los fenómenos, que es aquel en el que el ser humano recibe a través de los sentidos y que procesa por medio de la razón, y el mundo del noumeno, que es la esencia real del mundo, la cosa en sí, como diría Kant, que la razón humana, por sus inherentes limitaciones, estaría condenada a no poder conocer realmente. Y es que este término de fenomenología procede precisamente de la filosofía, y es realmente un área de la epistemología que nos habla de cómo conocemos, cómo aprendemos. Este aprender es con H, aprender. La fenomenología como método y corriente filosófica sostiene que no hay objeto sin sujeto. Pero para poder entender cómo es este método debemos comenzar por los requisitos que se requieren de quien hace un estudio de este tipo. El primero de ellos es la reducción fenomenológica. La reducción fenomenológica es la actitud sistemática por la cual el sujeto se abstiene de formular juicios de cualquier clase que conciernan a la realidad objetiva y que rebasen los límites de la experiencia pura y subjetiva. Y me dirán, ¿qué quiere decir todo eso? Empecemos por partes. Primero que todo dice una actitud sistemática. Cuando yo hablo de algo sistemático, es algo que se lleva con cierta regularidad. Es decir, siempre hay que mantener este tema y hay que tener una actitud. La actitud la asumen las personas. Y dice que es por la cual ¿el sujeto cuál? El que estudia, se abstiene de formular juicios de cualquier clase. Este es uno de los ejercicios más difíciles porque normalmente los seres humanos emitimos juicios, vemos tal cosa y ya de una vez nos hacemos una concepción. Entonces aquí dice que si usted quiere estudiar fenomenología, tiene que abstenerse de hacer juicios, simplemente va a hacer una observación, como un científico que está observando un fenómeno, simplemente hace una observación, aquí no saca conclusiones, aquí no está juzgando, simplemente está observando. Y dice que su observación se debe basar totalmente en la realidad objetiva que está viendo y no debe incluir estos límites de experiencia pura, subjetiva. Aquí no mete ni su experiencia personal ni sus concepciones acerca de lo que está viendo, simplemente observa. Me gusta utilizar un ejemplo para que podamos entender un poco mejor este tema. Y es que cuando vamos, por decir algo, a un museo, a un lugar donde se observa arte, hay unas connotaciones bien interesantes porque el arte como tal tiene un aspecto muy objetivo, pero también tiene elementos subjetivos de interpretación, lo que quiso decir un autor o no. Yo la verdad no soy muy asidua al tema, es más, a veces incluso visito estos lugares y me gusta cambiarle hasta los títulos, algunas de obras de arte, tal vez porque soy una desconocedora del tema, porque muchas veces no entiendo algunos de estos elementos y eso pasa con el que quiere estudiar la religión y no conoce y no sabe del tema,
pues va a cambiar las cosas en su sentido, no sabe lo que quiso expresar el autor. Entonces, si quisiéramos hacer fenomenología, es como si dijéramos, bueno, tengo un salón aquí, lo voy a llenar con varios elementos artísticos, pero cada uno de mis salones lo voy a clasificar con diferentes temas. Uno va a ser de pintura, el otro de escultura y demás. Cuando yo estudio, entonces tengo que tener algunos elementos para clasificar. Este es un cuadro, este va para el área de pintura, esto es escultura. Esa es una primer clasificación. Pero luego de ello, habrá que revisar, venga, estos elementos que tenemos aquí, si corresponden a la pintura. Perfecto, esta es óleo o demás, ¿cierto? Yo no puedo desconocer, si soy un experto en arte, algunos de los cuadros porque no son de mi gusto, porque me gustan más algunos u otros no. Esa tiene que ser la actitud del fenomenólogo. No puedes conocer una religión porque a esta le gustan sus elementos o no, le gustan más sus ritos o no. Tiene que aceptarlas a todas e inicialmente decir, ¿estos elementos son religiosos o no? ¿Son elementos culturales? Bueno, entonces simplemente los va a clasificar. Con lo visto anteriormente, podríamos decir que cuando hablamos de reducción fenomenológica es algo así como limítese al fenómeno. No se ponga a mirar la periferia, limítese a decir ¿es o no es pintura? El segundo requisito es reducción trascendental. Este consiste en ver al propio sujeto del conocimiento no como un ser real, empírico, social y psicofisiológico, sino como conciencia pura trascendental. ¿Y qué quiere decir todo esto? Así como decíamos, la reducción fenomenológica es limítese al fenómeno, la reducción trascendental es limítese a lo trascendente. Una de las cosas que me cuesta más en ir a estos museos es todo el tema de las pinturas abstractas. Yo nunca logro entender y a veces se paran personas expertas y hacen unas aclaraciones y ven cosas que yo no veo, tal vez porque yo no soy experta en eso. Y la verdad, no quisiera hacerlo. Pero más allá de eso, lo que pasa es que quienes son conocedores del tema han aprendido a valorar cualquiera de las expresiones artísticas y entender el significado que hay trascendente a través de ellas. Cuando vemos, por ejemplo, una obra de Dalí, ¿cierto? Vemos algunos elementos, pero hay incluso algunos expertos en psicología que vienen y nos dicen, mire, lo que realmente el autor quiere decir a través de esta imagen es esto. Cuando coloca tal tema, implica esto. El volverse experto en estas áreas es lo que tendría que hacer un fenomenólogo traducido al campo de la religión. Entender algunas estructuras, no solamente verlas como un cuadro en el que eso nada tiene sentido, sino que el experto sí sabe y conoce qué significa cada elemento, por qué lo hacen las personas, porque tiene una implicación mucho más allá. Este es el carácter subjetivo. Y mire que en toda la fenomenología vamos a ver estos dos elementos. Siempre vamos a ver partes en los que se estudian temas que son muy objetivos, muy palpables, que fácilmente se describen, como también vamos a tener elementos subjetivos que tienen que ver con toda la intencionalidad, cómo lo ven los individuos, por qué lo hacen. Nadie podría entender muchas veces por qué nosotros diezmamos, muchos lo ven solamente como que, los están robando, los están estafando, es persona ignorante, pero solo los que estamos incluidos dentro de una religión, y a propósito cualquiera, porque en todos los que hacemos parte de alguna religión tenemos un tema muy claro con respecto al dinero, y que el que no está inmerso en este medio critica sin saber. Asimismo, para hablar de una religión hay que conocerla, hay que mirar qué hay detrás de ella, ver los elementos trascendentes. Entonces, con este doble ejercicio, reducción fenomenológica, limítese al fenómeno, y reducción trascendental, limítese a lo trascendente, este doble ejercicio lo vamos a tener que aplicar de aquí en adelante en todos los puntos que se hace el estudio. Pero pasemos ahora sí a discriminar algunos de esos pasos que podría tener el método fenomenológico. Y el primero de ellos es que tiene que haber un convencimiento. ¿Convencimiento de qué? De que el hecho humano es específico y diferente a todos los hechos e irreductiblemente a ellos.
el que estudia una religión tiene que estar convencido de que es un hecho humano, que es específico, que es un hecho diferente. Y como segundo elemento de este paso número 1, el que estudia no problematiza, es decir, precisamente tiene tan claro que es un hecho y que vale la pena estudiarlo y que por eso es que se abstiene de dar juicios de valor. El tercer elemento de este primer paso es que el que estudia le crea la historia. Es decir, se aceptan las manifestaciones religiosas por haber sido vividas por el hombre de manera religiosa y debe dejar para un estudio posterior las que son dudosas, las que de pronto no están allí incluidas. Es decir, que cuando revisamos la historia, a veces se pueden mezclar elementos culturales, a veces se mezclan elementos sociales, económicos, entonces tiene que saber muy claramente qué es lo que se ha vivido de una manera religiosa y qué no. El paso número 2 en el método fenomenológico implica establecer un criterio para delimitar. Entonces, si ven, así como el método científico tiene primero una observación y una clasificación, entonces aquí tenemos que tener un criterio y el criterio es la intención subjetiva. ¿A qué hace referencia esto? A que no siempre que se hable de Dios o religión se hace con una intención religiosa. O sea, ¿qué intención hay? Y hay que hacerle una hermenéutica a la situación, es decir, mirar el contexto, cómo se dio. ¿Es esto una guerra religiosa o es una guerra social o económica? ¿Qué tiene que ver cada uno de esos elementos? Entonces sí debe examinarse cuál era la intención en cada uno de estos actos, en los libros que se leen, en los actos cultuales que se den, ¿cierto? El paso número 3 implica entonces, ahora sí, comparar, ¿cierto? Evitando sesgos. Aquí tenemos el contexto histórico. Es decir, no se debe desdeñar ninguna manifestación del hecho religioso al discriminar algún área cultural o algún estrato histórico, ya que esto no se trata de una totalidad acumulativa. Aquí todas las religiones cuentan y todos los estratos culturales e históricos cuentan, porque si no nos hacemos una falsa idea. No puedo hablar de todo un fenómeno si no tomo en cuenta todos sus estadios. Por ejemplo, el fenómeno del agua, hablando de algo físico, yo no puedo desdeñar y tomar solamente el estado líquido y el sólido, y como el gaseoso no lo veo, entonces pues no lo trato. Asimismo, no podría, ¿cierto?, dar una conclusión adecuada de lo que es el fenómeno del agua y sus ciclos. Lo mismo pasaría con las religiones. Si desdeño alguna porque no es de mi gusto, pues no estaría llegando a conclusiones certeras. Pasemos ahora al paso número 4. Este es muy interesante, ya que parte de lo que busca la fenomenología es esto, descubrir la estructura como tal del hecho religioso. Y el descubrimiento de esa lógica interna y el conocimiento de sus leyes hará que tengamos una configuración concreta y sepamos qué va a suceder con las religiones. Eso es lo que buscar las estructuras comunes. Hace un tiempo vino al país una exposición conocida como Body. A muchas personas no les gusta, a los que provenimos del área de la salud nos encantan este tipo de exposiciones porque nos muestran la grandeza del creador a través de nuestros organismos, cómo los hizo. Y mire que las estructuras comunes son precisamente eso, comunes. Cuando vemos un esqueleto humano es igual, independiente de la cultura, los años, ¿cierto? El sistema circulatorio, el respiratorio y demás. La diferencia es solo, como dirían, el forro, la piel, ¿sí? Y eso es lo que nos hace diferentes, pero en el fondo hay estructuras. Asimismo, la religión busca ciertas estructuras comunes. Y ojo, porque aquí el foco no es hablar del camino de salvación y demás, y que si esta es mejor que la otra, no nos estamos metiendo en el campo ni de la teología ni de la filosofía. Nos estamos simplemente revisando qué tiene una religión como estructura común, una auténtica religión. Entonces, lo que dice la fenomenología en este paso 4 es que la atención a esta estructura permitiría descubrir en todas las religiones unas líneas maestras en torno a las cuales gira el resto de los aspectos religiosos. Esas líneas disiparían esa primera impresión de abigarramiento confuso que procura la historia de las religiones, o sea, se revuelve todo. Y realmente lo que busca es descubrir esa estructura significativa. Significativa. Y eso es mucho más que, por ejemplo, la estructura de un cristal, que de hecho es complejo, ¿no? O de un ser vivo.
es así como se concluye que cada fenómeno está constituido por una noesis, es decir, el aspecto intencional del que hemos hablado, y un noema, o aspecto objetivo descubierto, iluminado y determinado por la intención subjetiva. O sea, el objeto del estudio y el que estudia y la intención están aquí incluidas. Esto es pura epistemología. Pero la fenomenología también se ha dado cuenta de algo, y es que una misma realidad material puede dar lugar a diferentes fenómenos de acuerdo con la intención humana que lo descubre. La atención a la dimensión intencional del hecho es lo que convierte a la descripción fenomenológica en verdadera comprensión del mismo. Muchas veces dos personas pueden estar viendo la misma situación, estar en el mismo lugar, parados en el mismo sitio, pero su percepción es diferente. Como lo reciben es diferente. Entonces, de ahí que el tema de la fenomenología se vuelva complejo. Hay que comprender por qué algunas culturas hacen lo que hacen y cómo lo hacen. Entonces, ahí está este elemento de comprensión. Y es que la comprensión del hecho religioso exige una capacidad de comunión del intérprete, o sea, el que estudia, con la intención religiosa que está, ¿cierto?, allí y con sus múltiples manifestaciones. Ahora, dicho todo esto y de un modo más simple, podríamos decir que solo puedo escribir fielmente sobre religión desde una perspectiva fenomenológica el hombre que tiene una religión. Porque solo el que lo ha vivido lo entiende, puede identificarse, puede saber qué intención o por lo menos intuir algo más allá que el que no está viendo esos aspectos intencionales. Por último, obviamente toda ciencia busca unos resultados, pero pese a tener toda esta estructura, pese a buscar cómo funcionan cada uno de los elementos en la religión, es tratar de entender un método. Resulta que hay aquí un problema, y es que el hecho religioso no es un hecho estático, sino que tiene un carácter dinámico. Es decir, que su estructura no es una relación estable de elementos dados, sino que esto viene a ser dando, descubriendo, volviendo, formulando, reformulando, pero lo que busca la fenomenología es precisamente saber cómo es que funciona esto, qué ley orienta su desarrollo, y busca predecir qué va a suceder con este fenómeno religioso. Y muchos me dirán, pero ¿cómo puedes predecir en algo que es tan complejo? Pues le doy el ejemplo más clásico. En la economía, ¿cómo saben algunos que el dólar estará mañana a algún valor? ¿Cierto? Entonces aquí están haciendo una predicción. ¿Y cómo lo hacen? Pues con base a estudios, con base a conocimiento previo, a datos que ya tienen, a fenómenos que se han ido estudiando en la historia. Entonces asimismo pueden predecir. No quiere decir que suceda todo del mismo modo, pero sí nos dan una idea de hacia dónde se dirige. Y lo mismo pasa con las religiones. Entonces se puede predecir en alguna medida. De este modo, y con todo lo que hemos visto en general de la historia y el método, podemos ahora sí dar una definición un poco más amplia de lo que es la fenomenología de la religión. Y es que es una interpretación descriptiva. Ojo que no es solo una descripción, es interpretar lo que describo. Interpretación descriptiva y no normativa. Aquí no me van a decir, es que esto es lo que produce la salvación, estos son los dogmas, las doctrinas. No, es diferente, porque las normativas hacen parte de la teología. Y esa descripción no normativa del hecho religioso se hace a partir de las innumerables manifestaciones que ha habido en la historia. Descripción que trata de comprender su estructura significativa y la ley que rige su desarrollo. De este modo ubicamos la fenomenología, entendiendo que hace parte de esos diversos saberes del hecho religioso, y entendemos que no es un paso entre la una y la otra, más avanzado que otras ciencias, simplemente son diversos los tipos de abordaje que se hacen cuando estudiamos lo religioso. Yo tengo abordajes, por ejemplo, como la reflexión normativa sobre el hecho religioso. Entonces, dentro de las normativas tengo filosofía de la religión y teología. Esa es la reflexión normativa del hecho religioso y es muy propia de cada religión. Cuando me dirijo realmente a lo que son las ciencias de la religión, es decir, el estudio como tal del hecho religioso, encuentro
tanto las ciencias de nivel científico, donde hay un estudio analítico desde diferentes perspectivas, y dentro de ellos tenemos áreas de especialización como son la historia de las religiones, que se centra en la perspectiva histórica, la sociología de la religión, que mira precisamente esa perspectiva sociológica, y la psicología de la religión, que va a ver la perspectiva psicológica, cómo el hombre es afectado por las religiones. Asimismo, dentro de este nivel científico voy a encontrar el nivel fenomenológico, en el cual ya no se hacen estas líneas de especialización, sino que se busca hacer un estudio sintético y global del fenómeno religioso. Pero esta fenomenología, para poder tener conclusiones certeras, debe apoyarse en primer lugar en lo que sí dice la filosofía o teología propias de una religión. Si bien no tome partido, necesita esos elementos. Asimismo, como lo hemos visto, necesita de la historia, porque la historia le va a dar el sustrato para clasificar. La sociología le dice cómo hay un comportamiento social y cómo esas estructuras funcionan dentro de ella, y la psicología cómo el individuo está en este marco religioso. Entonces vemos cómo no son 3 etapas en el avance, sino son abordajes diferentes en el estudio religioso. Pasemos por último a concluir cuáles han sido estos logros en este poco tiempo que realmente la fenomenología como tal ha trabajado. En primer lugar, pues confirma su postulado acerca de la especificidad de lo religioso. Esto es un hecho y es un hecho concreto. Su segundo logro tiene que ver con que se define una racionalidad propia. Entonces dice, la razón y la religión ya no están vistas en los términos de sometimiento de la una a la otra o enfrentamientos, sino que se habla de una capacidad propia de iluminación de la realidad que la comprensión del hecho descubre. Esto es suprarracional. Como tercer logro son las tipologías que veremos en el próximo capítulo. Estas tipologías son grandes líneas y familias que organizan el multiforme mundo religioso y se están estableciendo, por lo tanto, tipologías más o menos comprensivas de las religiones. Pero así como tiene beneficios, hay limitantes. En primer lugar, los muchos estratos culturales. Ninguna tipología es suficiente para describir todas las manifestaciones. El problema del criterio. Y es que no existe un criterio suficientemente comprensivo para la clasificación de todas las formas religiosas. O sea, decimos que debe incluir todas las épocas y culturas, pero es difícil incluir un criterio para clasificarlas todas, porque es un hecho tremendamente complejo. Y que es un hecho dinámico. Entonces la estructura del hecho religioso es dinámica, hay cambios, hay ciclos. Aún así es posible predecir posibles rutas a las que se dirige el fenómeno, pero no podemos desconocer que existen limitantes. De este modo concluimos lo que corresponde a la definición, el desarrollo histórico y el método que va a utilizar la fenomenología de la religión para el estudio de las religiones como tal. De aquí en adelante hablaremos de las estructuras como tal que ya ha ido encontrando, que ha ido delimitando la fenomenología, es decir, vamos a ver las aplicaciones y los resultados de todo esto. Bendiciones.